Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff de padelgang.com, ya sabéis, vuestra tienda de padel surf. Y en este nuevo vídeo empezamos con la serie de episodios de surfear por la Comunitat Valenciana. Así que hoy me he acercado ya por el material de las arenas y está bastante flojo, así que he decidido tirar hacia el norte. Nos vamos a ir a la zona del Puig y pues vamos a ver qué nos encontramos por ahí. He cogido las dos tablas, a ver si encuentro a alguien de la zona que me explique un poquito el pico, a ver si hay alguna escuela por ahí para poder alquilar material. Me acercaré a la escuela para ver qué tipo de material tienen, a qué precio. Y pues la idea va a ser surfear un poquito por ahí, así que a ver si tenemos suerte y hay un poquito más, porque las arenas había ya ahí 15 o 20 personas y estaba muy flojito, la verdad. Así que vamos para allá. Sí, pues entonces lo que hay que hacer es Bueno, pues este es el sitio donde vamos a surfear hoy, me da la impresión. De lo que he visto es lo que mejorcito está. Además hay un par de tíos con pádel, así que perfecto. Se ve que es zona de pádel. Aquí estamos en el Puig, que estamos a, no lo sé, a 15 kilómetros de Valencia, a 10 kilómetros de Valencia, un poquito más al norte. Y la verdad es que he venido poco por aquí. Las veces que he venido no he cogido buenas condiciones, pero bueno, hoy parece que de lo que he visto hasta ahora es lo que mejor está. Así que vamos para adentro. Bueno, pues vamos para el agua. He visto que entraba por aquí, así que cuando fueres, haz lo que vieres, pues ya sabes. Hay que entrar por aquí, que seguramente será la mejor zona. Una cosa importante que se me olvidó deciros es que hoy va a aparecer por primera vez, creo, en el canal el nuevo misil que me he comprado, que es la Fanatic Pro Wave 2021. Los que lleváis tiempo en el canal ya sabéis que me llevé una mala sorpresa con la anterior Pro Wave que tuve, porque fui demasiado optimista y me la compré muy pequeña, pero esta es 8.3, así que vamos a ver qué tal.
Bueno, pues llevo aquí 5 minutitos y menuda diferencia. De estar a este lado del espigón a estar a este lado cambia muchísimo. Aquí en 2 minutitos ya he visto 3 olas buenas y allí 3 olas buenas son 25 minutos. Bueno, estoy aquí que quería grabar un poco a los locales surfeando, pero como estoy empanado, pues se me ha olvidado la batería de la cámara, así que voy a ver si puedo grabar algo con la GoPro. Para que veáis, esta es la primera playa donde me he metido, que es donde yo había surfeado. Y mirad este lado cómo está. Así que bueno, si venís aquí a esta zona, acordaros. El parking está bien porque tenéis un parking ahí. La gente, la verdad que buen rollo, con todos los que he visto en el agua, buen rollo.
Gente sana, he visto varios pádel, pensaba que iban a encontrar más pádel. No hay ninguna escuela para alquilar, digo, por si venís por aquí por la zona, no hay. He estado preguntando y la verdad es que hay un poquito de rocas ahí al entrar, pero si no es todo arena. Y en este lado de aquí es arena todo también. Así que por ese lado tranquilitos. Voy a ver si consigo grabar un poquito a la gente de aquí con la GoPro, como si fuera tonto. Venga, ánimo, tío. Es que remas como un flojeras, tío. Es que así no vamos a ningún lado. Venga, tío, esa sí que es buena. Esa sí. Rema. Pero rema, dale. Buena. Dale. Me cago en la madre que va. Esa era buena. Poquet a poquet. Venga, tío, para casa, que vas a dormir a gustito hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy, así que nada, lo siento, vais a tener que ver mi cara porque no he localizado a nadie antes de meterme al agua para darle el coñazo y dejarle mi tabla, así podéis ver a otra gente surfeando. Un poquito de desastre porque me he dejado al final, me he dejado la batería de la cámara que quería grabar. El dron lo tiene Oscar, así que no me he traído el dron porque la idea es hacer pues un vídeo de nuevos spots, enseñar un poquito con el dron las vistas, ver si hay alguna escuela cerca, ver si hay algo que hay que saber, si hay rocas o hay alguna zona peligrosa, saber también cómo son los locales, si hay gente haciendo pádel, bueno, pues hacer una pequeña guía para que cuando vayáis a surfear o vengáis a surfear a Valencia, pues sepáis un poquito los spots que hay, dónde os podéis meter y dónde hay menos gente, más gente, tipo de ola, etcétera. Así que bueno, esto va a ser una primera prueba, espero que os haya gustado el formato. Y me voy, que es el día del padre, a ver si me han regalado algo. Así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.